Hoy estaremos hablando del tema Dios cumple sus promesas. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y yo no sé si esto provoque un sinsabor en su boca o ciertamente sea algo dulce a su paladar. Hay personas que pueden sentirse agraviadas con este título de este mensaje porque quizás dicen que Dios cumple sus promesas, pero con tantas situaciones que yo he vivido y que he esperado su apoyo y no lo he visto, ¿cómo usted me va a decir que Dios cumple sus promesas? Hay personas heridas con Dios, personas que quizás no lo manifiestan públicamente, pero en sus corazones hay una herida abierta porque hay respuestas que no han llegado a su vida y están esperando de Dios esa respuesta. Y si el Señor está haciendo algo domingo tras domingo y miércoles tras miércoles en nuestra congregación, es estableciendo una nueva configuración en nuestra mente, en nuestra vida. Al cristiano Dios le ha dado una nueva configuración de vida. Para que usted lo entienda mejor, un computador está compuesto por un software y un hardware, ¿verdad? Entonces, el hardware es la parte tangible del computador. Lo que usted puede tocar, el mouse, el teclado, la pantalla y los demás elementos de este ordenador. Pero el software es la parte intangible, es el sistema operativo. Y el Señor en este estadio de la iglesia le ha dado a sus hijos y a sus hijas un nuevo sistema operativo en el cual Él desea instalar nuevas aplicaciones. No es que el sistema no está, es que usted quizás no ha descargado la aplicación todavía. Van por ahí los códigos, hermano. El software está, el sistema operativo está, pero muchos de nosotros no hemos descargado las aplicaciones correctas. O esas aplicaciones están descargadas y no las hemos instalado. Y si las hemos instalado, no la estamos ejecutando. Usted puede tener una aplicación sin uso. Esas aplicaciones son los dones, por ejemplo, los talentos que Dios nos ha dado. Y pueden estar allí, pero si no lo estamos ejecutando, es como si no estuvieran. Así que bajo esa nueva configuración que el Señor ha establecido en nuestra vida, tenemos que funcionar de una manera diferente. Por ejemplo, antes nosotros, bajo el software anterior, operábamos por la dirección de la suerte. Dependíamos de la suerte. Íbamos a la reunión y decíamos, ojalá me vaya bien. Quiera la vida, caiga yo en gracia con esa persona, que pueda yo encontrar a ese oficial con buen ánimo para que me favorezca. Y dependíamos de la suerte, de fuerzas impersonales. Abandonábamos nuestra condición a lo que pudiera suceder. Sin embargo, bajo este nuevo sistema operativo, nosotros dependemos de las promesas de Dios. Ese es el programa que el Señor quiere correr en nuestra vida. Que por nuestro sistema fluyan, corran sus promesas. Una promesa, y apréndalo, porque lo va a necesitar en el resto del mensaje. Una promesa es un ofrecimiento fiel, solemne, que hace el Señor de cumplir con rectitud y fidelidad determinado compromiso con una persona. En pocas palabras, es lo que Dios ha prometido cumplir en tu vida. Eso es una promesa. Una promesa es un juramento. Las promesas de Dios son la base de nuestra esperanza. Por eso ese nuevo sistema que está corriendo en nuestra mente, cuando no opera bajo el sistema de sus promesas,
pues sucede lo que ha pasado con muchas computadoras que se frizan. Y muchas personas hoy se sienten frisados, estancados. El sistema operativo está, las aplicaciones están, el técnico por excelencia está, la corriente está, el Espíritu Santo, y el dueño del equipo está, pero la computadora no funciona. Y hay un mecanismo que el Señor ha permitido que esté dentro de ese sistema para que cuando lleguen esos momentos de estancamiento no se eche a perder todo. Y no se diga, vamos a tomar este ordenador, este computador y vamos a botarlo, porque no sirve. Entonces el dueño dice, no, un momento, el técnico por excelencia, dice, espérate, vamos a resetearlo. Vamos a reiniciarlo. Vamos a hacer correr la configuración correcta. Vamos a verificar qué está pasando en ese sistema que está impidiendo que las promesas, los dones, los talentos, como aplicaciones, fluyan. A veces tienes el celular y das a una aplicación y no abre. O estás usando una aplicación y se cierra. O se frisa. Antes le quitábamos la pila y le poníamos la pila. Ahora tenemos un mecanismo para resetear el equipo, entonces comienza a funcionar otra vez. ¿Usted sabe por qué? Porque los sistemas se saturan. Y nuestra vida es un sistema que está en constante progreso. El Señor va haciendo actualizaciones y va descargando esas actualizaciones para que todos esos imprevistos y situaciones naturales que se provocan dentro de nuestro sistema, esas saturaciones naturales, no impidan que seamos descartados. Yo sé que todos me están entendiendo porque estamos hablando en un lenguaje bien actual, bien nuestro. Y posiblemente en estos días te has sentido frisado, que las aplicaciones no abren, que las llamadas no entran. Señor, ¿dónde estás? Mándame por lo menos un texto. Un texto, aunque sea de voz, y dime, estoy aquí por lo menos, Señor. Pero todo está bloqueado. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas veces se mete un virus en ese sistema que corrompe el buen funcionamiento del mismo. Y ese virus lo que viene es a provocar que las aplicaciones no funcionen bien, a distorsionar el mensaje. En una ocasión yo estaba en mi ordenador y yo bajaba la vista para ver lo que tenía que seguir escribiendo, y cuando miraba, escribiéndose cosas tontas allí. Y yo moví el teclado a ver si era que había alguna tecla mala. ¿Y usted sabe lo que hice? Fui a la tienda y compré un teclado nuevo. Y cuando vuelvo y lo conecto, sigue en el mismo sistema el problema. Entonces, es un virus que está corrompiendo mi sistema, que está impidiendo que yo cumpla mi tarea. Y muchos de nosotros hoy podemos sentirnos en igual condición, que hay algo que no está funcionando bien. El Señor instaló su sistema operativo. Yo he tratado de ir haciendo mis actualizaciones. El Espíritu Santo despierta las notificaciones que me dicen, hay una actualización. Entonces nos ponemos de rodillas para que baje esa actualización. Y decimos, lo que estaba pasando es que yo no había entendido eso.
y lo instalamos. Y es ese consejo oportuno de nuestro amigo, de nuestro compañero en Cristo, de nuestro pastor, del amigo en la calle que me dio una palabra y yo pude entender cosas que no había comprendido hasta el momento, pero ese sistema se está actualizando correctamente. Y ese virus lo que provoca en esencia que nosotros dudemos de la fiabilidad, del buen funcionamiento de ese sistema. Y muchos han llegado al punto de decir, pero cuidado si yo tengo que cambiar este celular. O cambiar de sistema operativo. Cuidado si el proveedor tiene problemas. Y muchos han comenzado a dudar de Dios, de su amor, de su fidelidad. Muchos han comenzado a dudar de sus promesas. Y lo que hace correr ese sistema operativo del Señor, esa nueva configuración, son sus promesas. Y si tú y yo hoy estamos dudando de las promesas de Dios, si tú y yo estamos poniendo en juicio el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, pues entonces hay algo que no anda bien. Ya sea un virus, ya sea una aplicación mal instalada, o ya sea un problema incluso de software. Es bueno saber qué nos ha ofrecido Dios para que nosotros no tengamos falsas expectativas y no pensemos cosas que Dios no ha dicho que va a hacer. Y no demandemos cosas de Dios que Él ha dicho que no va a cumplir. Por eso es bueno que nosotros vayamos al manual de ese ordenador para poder entender qué es lo que está pasando, cosa que no nos gusta. Ya cuando tenemos dañado el equipo, entonces bueno, vamos a ver qué dice el manual. Ah, pero mira, desde el inicio, el creador dijo que para que esto funcionara, cuando se frizaba había que hacer esto. Pero nunca leímos el manual. Entonces ya tenemos una cantidad de programas instalados que no eran necesarios. Que me dijo el amigo, mira, descárgate esto, que eso lo limpia. Vete donde fulano o mengano, que ese te va a ayudar. Y vamos a seguir usando eso hasta que le pongan fulano a un muchacho. Y se arma un problema grandísimo. Pero hay personas que te están dictando que descargues una aplicación que no es la correcta, déjame decirte. Y esa aplicación está corriendo en tu mente. Y Dios dice, mira, yo quiero que tengas mucho cuidado. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Vamos al manual. Dice el Creador, tú y yo somos el hardware con un software, y dice el Creador, mediante su divino poder, Dios, el técnico por excelencia, nos ha dado todo lo que necesitamos. Y yo que andaba buscando aplicaciones por ahí. ¿Para qué? Para llevar una vida en rectitud. Una que no se frisa. Y si se frisa, se recompone. Sigue diciendo el pasaje. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas
hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen del virus, de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Señor, ayúdanos en esta mañana. Que tu Espíritu hable más claro que nunca a nuestro corazón. Que podamos, Señor, recibir tu ayuda para que sea limpia nuestra mente de toda corrupción que esté impidiendo el buen fluir de tu Espíritu en nuestra vida. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mediante su divino poder, el Creador nos ha dado un técnico que en él está toda la capacidad, todo lo que necesitamos para que funcionemos. Eso es lo que nos dice este pasaje. Tú y yo estamos llamados a funcionar. Tú y yo estamos obligados a funcionar. Tú y yo tenemos la capacidad de funcionar. Todos al mismo nivel. Hay ordenadores que se usan para jugar y hay otros que se usan para trabajar y producir. Y son el mismo ordenador con la misma capacidad. Todo depende del uso. Amén. Bueno, ya que usted dijo amén, el Señor te dice en esta mañana, ¿y qué uso tú le estás dando a tu ordenador? ¿Lo tienes ahí para jugar con una capacidad bajita? ¿O te has estado actualizando? ¿Has estado descargando tus actualizaciones? ¿Estás conectado a la fuente? ¿Qué pasa con el computador que usted desconecta y guarda? ¿Qué pasa con ese computador? Usted lo sabe, lo que pasa. Se daña. Pero yo lo tenía guardado. Sí, pero se dañó. Entraron las hormiguitas, entraron las cucarachitas, el polvo fue adheriéndose a todas sus partes y cuando se intentó arrancar, no pudo el sistema. ¿Y qué pasa con el equipo que usted lo está usando constantemente? ¿Se daña? Sí, se daña, pero la vida útil del mismo es mucho más prolongada. Es un sistema mucho más útil. Y que el daño es mucho menor. Es un daño de uso, natural. Así como se desgasta nuestro cuerpo. Se desgasta porque el uso lo provoca. Este tiempo presente nos ha dado una condición limitada. Pero en la garantía nos dice que tenemos una nueva condición futura que vamos a asumir. Donde volveremos a la casa del Creador y Él nos dará una nueva forma. Pero lo que tú y yo debemos entender es que el software no va a cambiar. Tú y yo estamos llamados a participar de la naturaleza divina hoy. Hoy. ¿Por qué razón hoy? Porque Dios no cambia. Quienes vamos avanzando y mejorando somos nosotros. Y usted dirá, pero ¿y por qué Dios hace que yo baje actualizaciones? Porque Dios no puede instalar el programa completo. Porque nuestro hardware no tiene la capacidad de manejarlo. Así que lo va dando poco a poco. Va revelando poco a poco esas cosas. Y ese poco a poco, esa medida de Dios, lo hace a través de sus promesas. Quiero afirmar que Dios es bueno, porque Él nos ha dado grandiosas promesas. Promesas que tú y yo no nos ganamos, no merecíamos. Dios es tan bueno que no importa lo que hoy tú puedas pedir, tus peticiones no se comparan a las promesas que Él tiene para ti. Nada de lo que nosotros podamos pedir supera lo que Dios desea darnos. Eso es lo que nos dice este pasaje. Él tiene para ti grandiosas promesas, pero desde ya tú lo tienes todo.
Porque esas promesas irán activando en ti, en su momento, lo que haga falta. Y en su momento esa actualización llegará. Por lo tanto, este mensaje tiene que ser un tesoro en tu vida y en mi vida. Porque de lo que Dios nos está hablando es de que su gloria y su excelencia se han mezclado para dar un producto. El apóstol Pedro nos dice, Dios en su gloria y en su excelencia nos ha dado grandiosas y maravillosas promesas que por su gloria y su excelencia las establece. La gloria de Dios es la grandeza que emana de su ser. El salmista miraba a los cielos y decía, Dios mío, tú eres grande. Los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un filósofo dijo, poca ciencia, poco conocimiento de Dios. Mucha ciencia, mucho conocimiento de Dios. Porque mientras más profundizamos en las cosas de Dios, más nos asombramos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión del universo habla de que Él es un Dios sin límite, grande. Y los científicos, mientras más lejos llegan, pues más cosas encuentran. Pero ya el salmista lo había declarado. Ya él había dicho, Dios es grande. Y el universo es grande porque quien lo creó es grande. Y la excelencia de Dios habla de su perfección a la hora de trabajar. Por lo tanto, tú y yo fuimos diseñados por alguien que conjugó su grandeza y su excelencia, su perfección a la hora de trabajar. Imagínese que le oferten a usted un equipo que tenga esas características y ese respaldo. Quien lo fabricó es grande, es glorioso y es perfecto. Tú y yo fuimos diseñados por un Dios perfecto. ¿Y por qué no funcionamos bien? No es un problema de proveedor. Es un problema de uso. Ah, pero que esto no sirve. Ah, pero mira, no hay wifi aquí. ¿Y qué pasa cuando usted sale del rango del wifi? ¿Y puede navegar usted? Ah, pero si usted no está navegando, acérquese al wifi. Hoy nosotros estamos dentro del rango del wifi. Y quizás ustedes dirán, pero ¿de qué él está hablando? Del wifi, hermano. Y ese wifi, ese wifi, esa señal, ese rango, es lo mismo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras tú más cerca estás de la fuente, más fuerte es la señal. Y mientras más fuerte, pues más mega tú tienes a favor para descargar y subir información. ¿Y qué pasa cuando tú estás lejos del wifi y estás subiendo un mensaje? Y el mensaje está ahí dando vueltas. ¿Qué tú haces? Tú te desesperas y hasta un trompón le da al computador, esto no sirve. Y quizá hoy tú te sientes frustrado con el computador, contigo. Estás frustrado, estás molesto, esto hay que botarlo, esto no sirve. Porque hay un tema de propósito, hay un tema de promesa, hay un tema de intimidad que está en juego, que es de lo que estamos hablando, que no estamos activando. Dios nos ha dado grandiosas promesas, promesas generales y promesas específicas. Por ejemplo, una promesa general, ¿cuál es? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones, en plural, ¿verdad? Y vuestras mentes, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y usted coge y ora y dice, esta aplicación es mía, la descargué y la instalé y la corro y no veo resultados. Entonces, quiero demandar al proveedor de esa aplicación y escribirle y ponerle una nota, esto no sirve. Amado hermano, amado hermana, antes de un versículo 7 hay un versículo 6. ¿Y qué dice el versículo 6? Sean sometidas delante de Dios todas vuestras necesidades.
Porque la paz de Dios no entra al corazón hasta que el corazón está limpio y vacío. Por el toque poderoso de un Dios que lleva todas nuestras cargas. Nosotros no podemos pretender que ese mensaje de Dios pueda convivir con una mente agobiada, dañada, agotada y con un virus constantemente bombardeando. Entonces se tiene que producir una desinstalación de ese programa para que pueda correr un programa nuevo. Vamos a, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué? Porque estamos clamando y diciéndole a Dios: Señor, tú me has prometido paz y yo no tengo paz. ¿Por qué yo no tengo paz en mi vida? ¿Por qué no hay paz en mi mente? ¿Por qué no hay paz en mi casa? ¿Por qué no hay paz en mi familia? Señor, tú me engañaste. Pero Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, aquí viene la promesa, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi corazón será guardado, mi pensamiento será preservado, mi entendimiento será renovado con la paz de Dios cuando yo deje de afanarme. El afán representa mi falta de fe. Y como hay falta de fe en mi corazón, los programas de Dios no pueden correr. Y viene el Espíritu Santo y despierta la notificación que nos dicen: ahí hay un problema. Y yo clamo y le doy a la aplicación y le doy y desinstalo e instalo, desinstalo e instalo y digo: esto no sirve. Y el Señor nos ha dicho: sí, sirve muy bien, pero cuidado con lo que tú quieres hacer con eso. Deja de afanarte. Porque el afán representa un problema de confianza, un problema de dirección. Oiga bien, ¿por dónde vamos? Un problema de coordinación. Afán es trabajo. Y el trabajo no es malo. Lo malo es el exceso de trabajo. Lo malo es el trabajo mal coordinado. Hay una canción popular que dice: a mí me llaman el negrito del batey. Y él dice, hace una declaración que es quizá lo que más usted recuerda, porque el trabajo para mí, ¿qué? Es un enemigo. Usted se la sabe, aunque usted hoy esté cantando alabanza, usted se la sabe. El trabajo para mí es un enemigo. ¿Pero por qué él dice el trabajo para mí es un enemigo? El trabajo él se lo deja al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es para que usted viva en la pachanga y en el gozo todo el tiempo, y esclavizado y alcoholizado para poder sostener esa vida de pachanga, porque cuando cae a la realidad dice: no, pero yo estoy perdido, entonces vuelvo y me alcoholizo para poder mantenerme. Porque el negrito del batey me enseñó que el trabajo es un enemigo. Eso es mentira. La Biblia dice que Dios nos dio el trabajo para desarrollar su propósito aquí en la tierra. El trabajo no es ningún enemigo. El enemigo es el virus que ha instalado en la mente, que nos enseña lo contrario a la voluntad de Dios. Pero mientras nosotros estemos afanosos, en vez de estar ocupados en las cosas que debemos estar ocupados, vamos a sentirnos cargados y nuestro sistema se va a saturar, y cuando ese sistema se satura, yo colapso
y no hay por qué vivir colapsado, porque el Señor nos ha prometido paz. Y tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios en este día y mañana y pasado para que esa paz no nos abandone. Porque es una promesa de Dios para tu vida y para mi vida, pero constantemente tenemos que tener nuestro sistema en orden. Cuidado con lo que usted instala. Mi hija Camila de vez en cuando utiliza un iPad. Y yo limpié eso. Y ella de vez en cuando me hace la misma pregunta: papá, ¿por qué tú me quitaste YouTube? Yo le digo: porque tú veías cosas ahí que no me agradan. Pero yo no puedo estar corrigiéndola y que en su sistema sigan corriendo las aplicaciones. YouTube es malo. No es malo, pero ella no tiene la capacidad de administrar lo que es bueno y malo ahí dentro todavía. Entonces yo no voy a estar corrigiendo y viendo lo mismo, entonces quejándome porque yo he dejado instalado lo que el Señor me reveló que es un problema. Que Spider-Man se casó con Cenicienta y Cenicienta embarazada. Y usted se reirá: jaja, qué tontería. ¿Qué es lo que están viendo tus hijos? ¿Qué es lo que tú estás viendo a través de esas aplicaciones? Camila estaba viendo eso, pero tú y yo tenemos que tener cuidado de qué es lo que está corriendo en nuestro sistema que impide que las promesas de Dios se materialicen. Dios nos ha dado promesas generales y también nos da promesas específicas. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Dios le dijo eso a Josué. Entonces, esto añade algo muy importante a las aplicaciones: conocer su propósito. Usted tiene que conocer a quién Dios le habló, para qué Dios habló eso y en qué contexto Dios lo dijo, para que no esté usando recursos que no corresponden y que no van a dar resultado. ¿Qué promesa Dios le ha dado a su iglesia? Y vamos a avanzar para finalizar en esta mañana o en este día. ¿Cuáles promesas Dios le ha dado a su iglesia? Yo le pido que me acompañe en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a todos, el evangelio a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Eso es una promesa. El que crea y sea bautizado será salvo. Bien, pero yo no puedo ser salvo sin creer y sin ser bautizado, ¿verdad? En eso estamos claros. Pero el que se niegue a creer será, eso también es una promesa. Dios ha jurado que quien cree será salvo. Y quien se bautiza manifestando públicamente el arrepentimiento que sucedió en su corazón será salvo. Pero el que se niega a esta invitación que el Señor ha hecho será condenado. Esto también es una promesa de parte de Dios. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso o mortífero, quizás dice su versión, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Este es un pasaje que ha estado en gran discusión a través de los años, porque muchos consideran que es un pasaje que no fue inspirado por Dios, sino que fue colocado como una nota de parte del escritor. Bueno, nosotros no vamos a debatir si eso es cierto o no, pero todo lo que se mencionó ahí es bíblico y nosotros lo hemos visto. Que el que está lleno de Dios, que el que está bajo la dirección de Dios, cuando el Señor quiere y desea operar libertad sobre un cautivo, sanidad sobre un enfermo, Él lo hace. Y lo importante es nosotros estar conectados a la fuente para que el milagro, cuando sea necesario, se presente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Que Dios va a activar en ti la aplicación, el don, lo que Él considere necesario, la actualización para que ese trabajo que Él desea que se cumpla, se pueda cumplir. Pero si mi corazón está entorpecido, dañado, afectado,
Ese programa no va a poder cumplir y yo voy a ser apartado. Yo no voy a poder participar de las bendiciones que Dios ha proclamado para todos los que le creemos. Hay una pregunta que surgía en mi mente en la medida que estudiaba esto, y con esta parte quiero terminar, y en el próximo domingo, Dios mediante, lo vamos a continuar, porque no vamos a llevar esto a la carrera. Apenas vamos por la mitad de lo que el Señor me permitió compilar, pero hay una pregunta que es definitiva para hasta este momento poder cerrar lo que hemos estado hablando. ¿Puedo yo recibir una promesa extrabíblica? ¿Puedo yo recibir una promesa fuera de la palabra de Dios? ¿Puede alguien venir de parte de Dios a darme a mí una promesa? Porque recuerden que una promesa es un juramento. Entonces, si alguien viene y me da una palabra de parte de Dios y yo la creo, inmediatamente, ¿con quién es mi demanda? Con Dios, porque yo estoy esperando que Él cumpla lo que Él me mandó a decir. Amén. Acompáñenme por favor a Job capítulo 4 versículo 12. Job, usted y yo conocemos su historia. Fue un hombre que el Señor permitió que llegaran situaciones complicadas a su vida, que él perdiera sus recursos, que perdiera su familia, que se destruyera todo lo que él tenía en la mano, y encima de eso viniera una lepra terrible sobre su cuerpo. Y 3 personas, y más adelante también se le suma un hombre llamado Eliú, estuvieron aconsejando a Job. Lo que ellos estaban era recomendándole algunas actualizaciones a su sistema. Y llegaron esos 3 técnicos y le dijeron: aquí hay un problema, y el problema es de hardware y de software. Porque Dios no se equivoca. Y si tú tienes todos estos problemas, es porque tú tienes problemas. Y ellos hablaban con mucha seguridad, como el técnico que te dice: no, el problema es este. Y ya, no tengo que revisar eso. Y usted se va de allí y dice: no, el problema es este. Perfecto. Entonces, yo quiero que usted me acompañe para que usted vea lo que este hombre estuvo hablando con Job. Job estaba en un momento en el cual su sistema estaba frisado. Y él estaba tratando de identificar si era un virus, si era un problema del fabricante, si era un problema de alguno de las partes o elementos físicos de su ordenador, o si era un problema de sistema operativo. Él estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Y oiga lo que este técnico le dice. Cuidado con los técnicos que te están aconsejando, ¿eh? Oiga lo que este técnico le dice. El asunto también me era oculto a mí, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Hasta los ángeles llevaron aquí. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en polvo,
y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. En pocas palabras, Eliafaz lo que está diciendo es que él se durmió y en una revelación nocturna se erizaron sus pelos y él recibió una palabra en sus oídos y vino un espíritu que se paseó delante de él y sin reconocerlo le dijo: el problema lo tiene Job. Porque Dios es justo y Dios es bueno, y si él tiene lepra y perdió todo y perdió a los hijos y está en esa condición, es porque él tiene que revisarse. Entonces, este hombre viene con este argumento y le dice: revísese y límpiese usted, que usted es un pecador. Y el pecado sobre tu vida se evidencia porque perdiste tus hijos. El pecado en ti se evidencia porque estás en mala. Usted es afortunado si no ha recibido una de estas visitas que te dicen: yo vine a orar contigo, hermano, y el Señor me movió a decirte que te arrepientas. Hasta ahí vamos bien. Porque tú estás en pecado. Y puede ser cierto, pero ¿y si no? Este hombre está hablando, pero ¿usted sabe de quién él está hablando? Él está hablando de un hombre que Dios lo llamó justo, que no había pecado en él. Un hombre imperfecto, pero que era un hombre de fe. Un hombre que andaba correctamente delante de Dios. Y él le dijo que no. Fue una visión. Y si alguien viene y te da una visión, ¿tú le vas a cuestionar su visión? Porque entonces ahí va a decir: pero es que el problema es que él es un rebelde. Él es un individuo insujeto. Ya yo veo por qué tú estás así. Entonces tú te vas a molestar y el otro se va a molestar y se van a ir en discusión. Y eso era lo que pasaba con Job. Venía uno de estos técnicos y él refutaba. Venía un técnico y él refutaba. Venía un técnico y él refutaba. Y tú te pasas la vida que te dice el técnico y tú refutas. Te dice el técnico y tú refutas. Y te dan el consejo y tú oyes la palabra el domingo y la cuestionas. Y oyes al hermano y lo cuestiona. Y oyes a todo el mundo. Y tienes un berenjenal en la cabeza que no sabes ya qué vas a pensar. Y así estaba Job. En el capítulo 38 dijo: Señor, pero vamos a acabar esto ya. Ya está bueno. Entonces viene Eliú y saca una espada y se la traspasa en el corazón. Porque Eliú estuvo un poco más cerca que los otros, pero Dios también lo reprendió. Porque en el capítulo 38, a quien Dios comienza hablándole no es a Job, es a Eliú. ¿Y a usted quién le dijo eso? Le dice Dios. Y toda esta gente que vino a hablar de parte mía cuando yo no he hablado. Señores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 37, gente hablando y Dios no había hablado. Y Dios viene y habla en el 38. Y le dice: Job, todo lo que te dijeron no es así. Usted está en Job. Para terminar, acompáñeme, por favor. Al 42, versículo 7. No podemos irnos sin comprender esto. Job 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temita. Oiga lo que le dijo al que en el capítulo 4 y en 2 ocasiones más reprendió a Job. Oiga lo que le dijo: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Usted puede seguir leyendo más adelante. ¿Pero qué le dijo Dios? Yo no dije eso. Esa visión tuya no fue mía.
Y si la visión no fue de Dios, ¿de quién fue entonces? Usted también lo sabe, del diablo. El que le encanta estar instalando virus disfrazado de aplicaciones hermosas en la mente de los hijos de Dios, con palabras rebuscadas que comienzan siendo ciertas y terminan siendo una mentira. Si no, pregúntele a Eva. Con que Dios te dijo que no comiera de eso. No te lleves de eso. Eso no es así. Te voy a explicar qué es lo que está pasando. Es que esto era un sistema nuevo que no ha entendido cómo esto funciona. Y comenzó la mentira impulsada por una supuesta verdad. Y toda media verdad es una mentira. En conclusión, y continuamos Dios mediante el próximo domingo, ¿cómo puedo yo aprender a confiar en las promesas de Dios? Porque ahora hemos desatado un problema. ¿Y si lo que yo estoy haciendo me lo dijo un Elifaz a mí? Un mentiroso. Yo estoy en problema. Pues yo le doy un consejo. Vuelva a la fuente. No puedo confiar en alguien que yo no conozco. Y si hay un problema de confianza en las promesas de Dios, es un problema de la fuente, con la fuente. El Salmo 89, versículo 34 dice: por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Primera de Reyes 8:56 dice: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo Dios mediante su siervo Moisés. Ese es el Dios al que tú y yo adoramos, al que tú y yo servimos. Pero cuidado si has estado persiguiendo promesas que Dios no ha dado, instalando aplicaciones que Él no ha enviado, creyendo cosas que Él no ha dicho, predicando cosas que Él no te ha enviado a predicar. Porque haciendo estas cosas ciertamente estás hablando, pero en su momento Él te preguntará: ¿por qué has hablado lo que yo no he dicho? Muchas personas han sido atropelladas por personas que han pretendido secuestrar la verdad y predicar lo que le conviene. Y ese mensaje conveniente ha traído enfermedad al pueblo de Dios. Y esa enfermedad se ha arraigado en el corazón. Y ciertamente hay personas en la iglesia, pero dañadas, cuyo sistema operativo no está funcionando. Por eso yo te exhorto hoy a que te acerques a la fuente, que vuelvas al manual, que consultes al Creador, que no busques más consejo fuera de su dirección. No confíes en quien no conoces. Confía en Dios, pero tampoco podrás confiar en Dios si no lo conoces. Acércate a Dios. Aprende a confiar en Él. Este es un tema de intimidad. Es un tema de pasar tiempo con Dios, para acostumbrarse a oír su voz, identificar cuando Él está hablando, y saber cuando Él está hablando, y saber cuándo debo moverme, cuándo debo detenerme. El apóstol Pablo en Hechos dice: quise ir a vosotros, pero no pude porque el Espíritu Santo me lo impidió. Pero luego fui en otra dirección y también me lo impidió. Pero cuando me mostró el camino fui y me bendijo. No estés reclamando las promesas que Dios no te ha hecho. Pero yo quiero que recuerdes que Dios te ha dado todo lo que necesitas. Y te ha dado promesas grandiosas, maravillosas, preciosas, basadas
en su gloria y basada en su excelencia. Pero tenemos que volver al propósito. Tenemos que volver a Dios.